Buenos días, muchachos y muchachas. Esta es una reflexión sin fecha. Les voy a contar una historia que viene en los evangelios, pero a mi estilo. Tengan paciencia, es un poquito larguita, la voy a leer, pero al final haremos una reflexión, aunque sea pequeña. La historia se llama La Transfiguración. La transfiguración de Jesús. Los apóstoles, dóciles a la palabra de Jesús, no entendían su divinidad y lo acompañaban pensando que el reino de Jesús, que Jesús establecería, sería en esta vida y en este tiempo. Y pensaban que ellos verían el ascenso político de Jesús hasta convertirse en el líder que necesitaba el pueblo judío y que sería capaz de restablecer la supremacía de ese pueblo en toda Palestina. Y Jesús, que tenía plena conciencia de ello, decidió mostrarse a sus discípulos de más confianza, Pedro, Santiago y Juan, con la forma y la imagen que tendría cuando llegara el tiempo del cambio, y los invitó a dar un paseo, aparentemente sin rumbo. Se dirigieron a un monte cercano que no distaba mucho del lugar donde estaban, y como era costumbre de Jesús separarse a un lugar solitario para hacer sus oraciones, los 3 apóstoles encontraron natural la caminata. Cuando llegaron a la cima del monte, efectivamente Jesús se hincó para orar y los 3 apóstoles lo imitaron. Ellos profundizaron en sus pensamientos y no se dieron cuenta que Jesús se había parado y miraba al cielo. La tierra se sacudió un poco y los apóstoles, adormilados, miraron a donde estaba Jesús, que había cambiado su aspecto. Era Jesús, pero tenía una forma superior que deslumbraba. Su rostro era brillante, pero igualmente cordial, y su ropaje se volvió blanco y brillante como la luz. Y lo acompañaban 2 figuras que conversaban con él amigablemente. Entre sueños, los 3 apóstoles se sintieron atemorizados, pero Pedro, haciendo un esfuerzo, se dirigió a Jesús y le dijo: «Qué bueno que estemos aquí, así que haremos 3 chozas para ustedes». Realmente Pedro no sabía lo que decía, pero era claro que el sitio se había vuelto acogedor y que él y sus amigos lo disfrutaban profundamente. Luego una nube se posó sobre todos ellos y se escuchó una voz que dijo: «Este es mi Hijo amado, escúchenlo». Y al momento desaparecieron la nube y los acompañantes de Jesús. Cuando pasó todo, la voz de Jesús pidiéndoles discreción mientras estuvieron en esta tierra, les confirmó que aquello no había sido un sueño. Y ahora una pequeña reflexión que escribí, ni tan pequeña, pero son pensamientos interesantes en relación con este evento. Este evento está narrado por Lucas, Marcos y Mateo, y su redacción es muy parecida en forma y contenido. Este acontecimiento es el más espectacular y misterioso que Jesús les ofreció a sus discípulos preferidos, Pedro, Santiago y Juan. La intención que tiene, no revelada, pareciera estar orientada a abrir una pequeña ventana a ese nuevo reino de los cielos ofrecido en la Buena Nueva y fortalecer la esperanza sembrada con esa palabra en esos apóstoles. Les presentó un cuerpo espiritual, algo que nadie ha visto jamás, como un anticipo de lo que nos espera si llegamos a merecerlo. Y se explica el atolondramiento de los apóstoles cuando lo presenciaron. Buscando una explicación a este evento, Teófanes de Ceramea, monje basiliano del siglo XII, dijo que, hablando de los 3 apóstoles que presenciaron la transfiguración, nos dice que Jesús no quería que estos, sus apóstoles, viéndolo clavado en la cruz, pudieran creer que era un simple hombre. Así cuando lo
lo vean traicionado, agonizando, orando para que pase el cáliz de la muerte y llevado al patio del sumo sacerdote, se deberán acordar de la subida al Tabor y comprenderán que es el mismo que se ha entregado a la muerte. Cuando vean los golpes y salivazos en su rostro, no se deberán escandalizar, porque se acordarán de su resplandor más brillante que el sol. Cuando lo vean burlado, vestido de manto de púrpura, deberán acordarse que a este mismo Jesús lo habían visto en el monte vestido de luz. Cuando lo vean sobre el instrumento de suplicio, entre dos malhechores, deberán saber que se manifestó entre Moisés y Elías como su Señor. Cuando lo vean sepultado en tierra como un muerto, deberán pensar en la nube luminosa que lo recubrió. Aquí tenéis un motivo de la transfiguración, nos dice Teófanes de Ceramea, y es posible que haya otro. La transfiguración no es otra cosa que la manifestación adelantada del último día en que los justos brillarán como el sol en la presencia de Dios, y les mostró a sus discípulos de qué gloria van a ser dignos si imitan su pasión. Probablemente los demás apóstoles, los que no presenciaron la transfiguración, cuando lo vean sufriendo, aturdidos y confundidos con el proceso y las humillaciones que sufrió Jesús, al verlo cargando la cruz, se preguntarán dónde estaba aquel hombre que extendiendo la mano calmaba las tormentas, aquel que con una sola palabra convertía el viento huracanado en una suave brisa, aquel que convertía en el mar agitado en alegre alameda por la que caminaba tranquilo, aquel que bendiciendo unos panes y unos pescaditos daba de comer a miles de personas, aquel que hacía regresar de la muerte a quienes ya habían abandonado el valle de los vivos. Y cuando lo vieron clavado en la cruz, se habrán preguntado por qué no llamó a una legión de ángeles para que lo rescatara. Solo Pedro, Santiago y Juan, que lo vieron en su gloria, podrían haber entendido que lo que veían era una entrega voluntaria con el fin extraordinario de redimir al hombre y abrirle las puertas del reino. Y en adelante, nadie más entendería el sacrificio de Jesús hasta que lo viviera en carne propia. Se puede especular muchísimo con este acontecimiento, pero conviene conformarse con la interpretación sublime que nos da Teófanes de Ceramea, que nos ayuda a comprender un poco los actos misteriosos de Jesús. Hasta aquí la historia y las reflexiones escritas. Hay muchas maneras de interpretar el suceso, desde considerarlo una mentira, o sea, no existió, hasta darle un evento sublimísimo. Vamos a tratar de quedarnos en medio y la opinión de Ceramea nos ayuda muchísimo, de Teófanes. Jesús nos pide una disciplina, Jesús nos pide una manera de ser muy estricta, nos obliga, nos quiere que caminemos por el camino estrecho con una sola promesa: la vida eterna. ¿Y qué es esto, no? ¿Qué es la vida eterna? Todos confiamos en que será algo mejor, pero no tenemos la menor idea de lo que es. Y todos son imaginaciones. Y podemos imaginarnos lo que queramos. Bueno, aquí está un pequeño dato. La transfiguración es una pequeña ventanita a esa vida eterna que se nos ofrece. Así seremos, probablemente con menor calidad, ¿no? Porque lo que vimos fue la transfiguración del Hijo de Dios, de Jesucristo mismo. Pero nuestra transfiguración tendrá un valor semejante y debe ser alentador para caminar y luchar por ese camino que nos lleve a Él allá arriba.
Les dejo un abrazote y que todo siga siendo de bien para nosotros. Bye.